Buenos días, soy Saúl Alexander Ramírez Arceño de tercero A, clave 42, y hoy le vengo a exponer sobre la reforma liberal que ocurrió en Guatemala. La Revolución Liberal de 1871 fue un proceso revolucionario ocurrido en Guatemala de carácter liberal que causó un cambio en la política de este país y que derrocaría al presidente Vicente Serna, liderada principalmente por Miguel García Granados y con importante participación de Justo Rufino Barrios. Se dio como resultado de la lucha entre conservadores y liberales desarrollada en diferentes eventos desde la independencia centroamericana. Los liberales esperaron a que falleciera el gobernante conservador Rafael Carrera en 1865 para alzarse contra el gobierno conservador de los 30 años. Desde la independencia de Centroamérica, los conflictos fueron comunes y constantes. Primeramente, las luchas entre quienes querían anexarse a México y quienes querían establecer una nación aparte, y segundamente las luchas entre los conservadores que querían mantener los parámetros de gobierno y que hubo durante la dominación española, y los liberales que querían un cambio radical en ciertas políticas tras la independencia. El político y militar salvadoreño Manuel José Arce llegó a la presidencia centroamericana en 1825, gobernando hasta 1829. Gobernando primero con el apoyo de los liberales, pero tiempo después con el de los conservadores. Tras ser depuesto por el general Francisco Morazán y huir a México, encabezaría rebeliones frustradas en 1831 y 1833. En 1829, el general hondureño Francisco Morazán logró una victoria dirigiendo el autodenominado Ejército Aliado Protector de la Ley, a tendencia liberal, sobre el gobierno conservador del presidente federal Manuel José Arce y el jefe de Estado de Guatemala, Mariano de Aycinena y Piñol. Morazán se instaló como presidente de las Provincias Unidas de Centroamérica, y el gobierno liberal inició reformas educativas, judiciales y económicas, y trató de limitar el poder económico y político de la Iglesia Católica. Durante su mandato estuvieron al mando los presidentes José Francisco Barundia, bajo cuyo gobierno se confiscaron las propiedades españolas y se adoptaron radicales medidas en contra de la Iglesia, como la expulsión del arzobispo de Guatemala y las prohibiciones de las órdenes religiosas, y confiscaron de todos sus bienes y propiedades a Mariano Galvez, federalista y liberal, que reformó la enseñanza y que en 1836 fue reelegido para un segundo mandato, en el que destacaron las medidas reformistas del Código Penal, las leyes de divorcio, el matrimonio civil y la libertad de testar. Esta política provocó reacciones conservadoras como el levantamiento de Santa Rosa en 1837 y la rebelión de Rafael Carrera, que lo derrocó en 1838, obligándole a exiliarse. Aún durante el mandato de Centroamérica de Francisco Morazán, quien hubiera trasladado la capital centroamericana a El Salvador, y luchas internas de la Confederación le obligaron a llevar a cabo acciones militares con el fin de mantener su unidad. Tuvo que exiliarse en 1840, obligado por las fuerzas conservadoras de Rafael Carrera. Regresó 2 años más tarde con la intención de restablecer la Confederación, pero fue traicionado y finalmente fue fusilado en Costa Rica. Tras la victoria de Rafael Carrera de la lucha que había iniciado en 1837 contra Francisco Morazán, las fracturas entre los gobiernos locales de Centroamérica hacían imposible la posibilidad de seguir con la nueva Federación Centroamericana. Un gobierno conservador poderoso en Guatemala, que con cualquier posibilidad de dicha unión, Carrera se instaló en el poder y gobernó a Guatemala en 2 ocasiones, y fue elegido posteriormente como presidente vitalicio hasta su muerte. Rafael Carrera tuvo durante su gobierno el apoyo
propicio de grupos políticos y religiosos conservadores y liberales, aunque no públicamente. Durante su mandato, reivindicó y devolvió a las órdenes regulares los bienes que habían sido confiscados a la Iglesia Católica durante los mandatos liberales. Restableció los diezmos, abolió el tributo indígena, enmudeció a la prensa. Lo dicho sea de paso, siguió practicando por los liberales de manera más dura y férrea, y fundó la República de Guatemala en el 21 de marzo de 1847. De lo que no se habla o escribe generalmente fue de los aportes en materia económica, ya que en su gobierno, cuando comenzó a ser cultivado el café en el país, debido a que la ganadería fue perdiendo terreno en los mercados internacionales, por el surgimiento de tintes rojos artificiales. Mantuvo una guerra contra El Salvador y Honduras entre 1850 y 1853, y en El Salvador apoyando a los conservadores, derrocando a Gerardo Barrios e instalando a Francisco Dueñas tras la muerte de Carrera y algunos gobiernos provisionales. Fue elegido presidente de la República a Vicente Serna en 1865. Durante su gobierno, Serna continuó la política conservadora iniciada por su antecesor tras ser reelegido en 1869, implantando una política represiva y acabó con el debate parlamentario. Miguel García Granados, quien fuera el líder del Partido Liberal y quien hubiera mantenido un rechazo hacia la política de Carrera y de Serna, lideró dos levantamientos frustrados contra Serna en 1865 y 1867, tras lo cual tuvo que exiliarse a México. En este país, juntándose con Justo Rufino Barrios, organizaría un ejército junto a guatemaltecos exiliados en México, en su mayoría mercenarios, para deponer a Serna. Con largos antecedentes de lucha entre conservadores y liberales, y con un gobierno conservador y declarado vitalicio con su antecesor Rafael Carrera, los liberales exiliados en México y liderados por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios hicieron una revolución para deponer a Serna. El 3 de junio de 1871, García Granados llegó con sus tropas a Patsicía, departamento de Chimaltenango, donde levantaron el acta de Patsicía, desconociendo el gobierno de Vicente Serna y Serra. El 30 de junio de 1871, el ejército liberal entró en la ciudad de Guatemala y García Granados se convirtió en presidente provisional, gobernando hasta el 4 de junio de 1873. Sus ministros de Estado fueron José Víctor Zavala en el Ministerio de la Guerra, Felipe Gálvez en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Instrucción de Pública, Samayoa en el Ministerio de Fomento y Francisco Albures en el de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos. Desde los primeros días de su gobierno se iniciaron los decretos que modificaron radicalmente la política económica y diplomática del régimen guatemalteco. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento, que fue creado por García Granados el 25 de agosto de 1871, según el decreto número 14 del gobierno liberal, en sustitución del Consulado de Comercio que había funcionado durante los gobiernos conservadores. Este nuevo ministerio quedó encargado de promover y mejorar el comercio, la agricultura, la ganadería, las artes industriales, las obras políticas, las líneas telegráficas y además medios de comunicación. También hubo otros decretos destinados a eliminar cualquier vestigio de conservadores de los emblemas nacionales. El decreto número 12 del gobierno liberal instituyó la nueva bandera nacional de Guatemala el 17 de agosto de 1871,
revirtiéndose a los colores aprobados el 27 de agosto de 1823 y eliminando las franjas rojas y amarillas que habían sido instituidas por el gobierno de Rafael Carrera como referencias a España. Posteriormente se autorizó la creación del actual escudo de armas de Guatemala, donde aparecería el quetzal como símbolo de libertad en sustitución del escudo conservador, el cual hacía referencia a la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847, en franca oposición a la unión con el resto de naciones del área que eran liberales.